Gloria al Señor, amén. ¿Me escuchan, hermanos? Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado llevando. Y vamos al capítulo 8 del libro de 1 de Corintios, hermanos. Vamos en esta mañana, vamos a leer verso 1 al 3. Dice: en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué, hermanos? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén, hermanos. Porque Dios conoce a los que son suyos. Esa es la verdad de su elección hacia nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, Señor. Bendice en esta mañana tu palabra en los corazones de tus hijos. Gracias te doy por mis hermanos que participan en esta mañana, mi hermano César, mi hermano Arturo. Gracias por ellos, bendícelos. Señor, cada ministerio en la iglesia, cada hermano que hace una obra, hace algo para la gloria tuya y para bendición de tu pueblo, Señor. En esta mañana nos sentamos, nos reunimos, Señor, nos congregamos para escuchar tu palabra también, Señor. Ayúdanos y danos fuerza, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, iglesia. Vamos a hablar en esta mañana acerca de tratando la libertad y el libertinaje, hermanos. Ese es el tema de esta mañana. Este capítulo, al igual que todos, trata con situaciones complejas, como decía la semana pasada, acerca de los jóvenes, los solteros y los casados. Y no solo es de entender, sino de hacerlas después de que las entendemos. O sea, lo que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo en práctica. Este capítulo trata acerca de la libertad a la cual fuimos llamados, pero también del libertinaje del cual algunos abusaban de esa libertad. Ya que la Escritura expone condenación y aceptación a muchos asuntos de los cristianos, hermanos. Aún así, deja varios asuntos en áreas grises, como algunos lo llaman, o sea, no las condena, pero tampoco las aprueba específicamente. Antes de ejercer nuestra libertad cristiana en un área, pero no prohíbe por las Escrituras, o que no está prohibida, deberíamos considerar cómo afectará a otros. Cuando usted piensa hacer algo que dice la Biblia no lo condena, debemos de pensar si eso afectará a otros, especialmente a nuestros hermanos creyentes. Muchas de las cosas que Pablo trata en este pasaje también son asuntos similares que Pablo trató con los romanos allá en el capítulo 14 de Romanos. Después, con más tiempo, lo lee. Vamos al punto 1. Todos los creyentes tienen conocimiento para ser libres, hermanos. Los creyentes tienen conocimiento para ser libres. Continúa adelante. El conocimiento sin amor es igual de peligroso. Dice verso 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así es que el conocimiento sin amor, hermano, es peligroso. No tener conocimiento también es mortal, es algo que no ayuda. Pablo sabía del peligro, hermano, de conocer al Señor por medio de su palabra solamente. El conocimiento incluso, hermanos, de la palabra de Dios a veces no es suficiente, es esencial, pero no es suficiente. Porque el conocimiento de la palabra de Dios tiene que tener el amor de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo aquí nos está diciendo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, Dios había y ha establecido su ley, pero ha establecido su evangelio para que lo establezcamos, hermano, bajo el amor de Dios. Hay mucha gente que no tiene amor en sus corazones, por lo cual entonces su conocimiento y su entendimiento es muy poco provechoso. Una persona puede conocer todas las cosas. Podemos tener conocimientos muy profundos, muy altos,
Podemos tener conocimientos, hermano, muy específicos. Pero si nos falta amor, básicamente no hay sustancia para ese conocimiento. Continúa adelante. En realidad, sin amor no sabemos nada, dice Pablo. Sin el amor de Dios no sabemos nada. Dice el verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El amor edifica a los creyentes. El amor, hermano, con el conocimiento edifica a los creyentes. El creyente con conocimiento sin la edificación del amor no es tan maduro como el que se siente inclinado a pensar, ¿verdad? Que porque conoce las cosas es suficiente. Eso es importante, hermano, porque vuelvo a decir, si usted dice, mire, hay personas que son un amor de personas, pero carecen de conocimiento. Carecen de conocimiento. El amor no es suficiente. Y hay personas que tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero no tienen amor. Y eso también es de poca eficacia. Y eso es lo que está Pablo aquí diciendo, ¿verdad? Pablo se está dirigiendo a estas personas que muchos de ellos hacían las cosas sin amor, el amor fidedigno de Dios en sus corazones. Y como no tenían amor, pero ellos ostentaban que tenían grandes conocimientos de la ciencia griega y que eran personas muy ortodoxas, pero básicamente carecían de amor. Entonces ellos hacían cosas, hermanos, sin pensar en cuánto ofendían a sus hermanos, a la iglesia. Hay dos aspectos, rápidamente vamos a hablar acerca de dos aspectos peligrosos y necesarios de entender. Primero, el conocimiento sin amor conduce al legalismo. El conocimiento sin amor conduce al legalismo, hermano. Sí, tales personas legalistas, hermano, hacen de las cosas, de cada hábito, cada acto, cada comportamiento para ellos o es blanco o es negro, ¿verdad? No dan espacio a que el amor reconcilie las cosas. Los legalistas siempre viven por las normas, no por el espíritu. Lo clasifican todo bueno o malo. ¿Sí? Dicen rápidamente eso es bueno o rápidamente dicen eso es malo. Hay que mirar y observar. El legalismo es eso. A veces desarrollan listas exhaustivas de no es bueno y sí es bueno. Y la vida de estas personas está controlada por la ley y no por el espíritu. Privarse de hacer cosas no es espiritualidad. O sea, no, yo no como carne porque eso, yo no como carne, yo no me visto así, o yo no me reúno con cierta gente porque me contaminan, es como que dijeran. Y piensan que son más espirituales. Andar en el espíritu, hermano, es diferente. El legalismo sofoca la libertad, la conciencia, la palabra y el espíritu de Dios. Colosenses 2:20, fíjate lo que hacían los colosenses. Pero si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad, dice el verso 3, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está diciendo, hermano, que una persona legalista externa tiene las mismas luchas y batallas que la persona más espiritual en Cristo. En otras palabras, entiéndame, si Pablo el apóstol estuviera aquí con nosotros, ¿cuántos aquí creen que Pablo el apóstol era un hombre de Dios? Él batallaría con las mismas situaciones que nosotros batallamos, que ustedes batallan, que yo batallo. Es lo que Pablo está diciendo a los colosenses. Porque el legalismo, hermano, básicamente es una apariencia de una espiritualidad y santidad externa. Es solamente eso. Ya se los expliqué y no sé, pienso y creo que hay un punto que ahí está faltando acerca de la santidad. La santidad no es lo que tú demuestras delante de la gente, hermano. Eso no es la santidad. La santificación es una vida espiritual, es una vida real, una vida genuina. ¿Sí? Entonces el legalismo hace que la persona piensa que por su conocimiento o por ciertas actitudes
que hace, piensa que es más espiritual o mejor en ciertas circunstancias que otros, cosa que es un error. Ahora, ahí está la otra parte, punto 2. El amor sin conocimiento conduce al libertinaje. Primero, el conocimiento sin amor conduce al legalismo. Pero ahora el conocimiento, el amor sin conocimiento conduce al libertinaje. Y ese es el extremo opuesto, hermano. Es semejante al legalismo en que tampoco tiene áreas grises, pero tampoco tiene mucho en negro. O sea, para ellos básicamente todo es permitido. Todo es permitido. Porque somos libres en Cristo. ¿Verdad? Y a veces he visto, y especialmente algunos hermanos reformados, hijos del maíz, que se sacan una foto desde la perspectiva, están en la mesa ellos, están en la mesa, y los he mirado que se sacan una foto así con una cerveza, ponen una cerveza, y ponen hasta un texto bíblico, supuestamente demostrando que su conocimiento, su alto conocimiento de las grandes, porque no hay teología como la teología reformada, no hay parangón en contra de ella, hermanos, créamelo, de todas las teologías que pueden existir, que no son muchas, pero todas las líneas teológicas, la teología reformada es la excelencia de la teología. Pero es una cosa, el conocimiento y el alto conocimiento no es para que nosotros ofendamos a nuestros hermanos con nuestro conocimiento, porque yo estoy ofendiendo a mis hermanos con mi libertinaje. Es como que yo agarrara un cigarro, me lo fumara. ¿Qué pasó, pastor? Hermanos, somos libres en Cristo. O me mirara con una cerveza o con una copa de vino y me miraba meciendo mi vino. Pastor, ¿qué pasó? Y la santidad. Hermanos, somos libres en Cristo. Es una cosa, el conocimiento no nos puede llevar al libertinaje. ¿Están aquí conmigo? ¿A dónde te fuiste ayer? Pues a tomar, echarme unas frías. Frío te vas a quedar cuando el Señor te llame a cuentas, ¿amén, hermano? ¿Dónde andabas ayer? No, pues fui al baile. Mira, el libertinaje es igual de mortal que el legalismo. Es lo mismo, pero son los dos extremos. Son los dos extremos. El libertino no puede ver al legalista, y el legalista no puede ver al que tiene al libertinaje, al que cae en libertinaje. El legalista condena al libertinaje, y el libertinaje condena al legalista. Ese es el problema. Y Pablo les manda a decir que tiene que haber un balance en eso. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos, ¿qué? Eso es lo que hablábamos esta mañana en la clase, que todos nuestros dones, primero que nada, tienen que estar sobre el fundamento del amor de Dios, pero después de eso en el servicio, y después de eso, hermano, desarrolla los dones que tengas en Cristo Jesús. Pero en la libertad que yo tengo, no tengo que usarlo para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne, porque en todos hay esos deseos pecaminosos de la carne. Nada más que no debemos usar esa libertad para eso. La libertad, Dios no te dio la libertad para eso. Dios no te libertó para eso. Sí, o sea, Dios no te libertó del mundo para que vinieras a ser un cristiano libertino, sin señorío de Cristo, para que me entienda. Cristo es tu Señor, amén, hermanos. Así es que por lo tanto ahora no eres libre del mundo, del pecado, pero ahora eres esclavo de Cristo. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la característica de los hijos de Dios. 1 Pedro capítulo 2, verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira, escúchame. Si todavía te gusta tomar, te gusta bailar, te gusta la música mundana, te gusta la música secular, todavía te gusta decir malas palabras, fumas en secreto, te equivocaste de iglesia, tú eres un testigo de Jehová que te has disfrazado de cristiano.
Tu iglesia está en el salón del reino. Allá está tu iglesia. No es el cristianismo. Pero por otro lado, si dices, no, es que yo conozco mucho y ustedes son unos conejitos orejones, eso también es un error. Porque el conocimiento debe de ser, ¿cuál es el balance entre el libertinaje y el legalismo? ¿Cuál es el balance? Pablo lo dice ahí en el verso 3, claramente. No, en el verso 2 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Punto número 2, tenemos libertad de la idolatría. Tenemos libertad de la idolatría. Vamos al verso 4 en adelante. Continúa, no hay nada detrás de un ídolo. No hay nada detrás de un ídolo. Verso 4, acerca pues, dice, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí Pablo está dando a entender que había personas, hermanos, que se burlaban de aquellos hermanos que no querían comer carne, porque era sacrificado a los ídolos. Pero también por otro lado, había personas que se burlaban de los que adoraban a los ídolos. Y los hacían sentir menos, o mejor dicho, los despreciaban porque eran idólatras. Ahora, vemos una cosa, humanamente, en el más raso sentido del entendimiento humano, no puede haber algo más absurdo sobre la tierra que pedirle a una imagen, hermanos. O sea, en realidad sí. Usted dirá, ¿puede haber algo más tonto que eso? No hay nada más tonto que tú le pidas a algo que hacen los humanos, algo que los hombres edifican, lo hacen con sus manos, le ponen ojos, le ponen boca, le ponen oídos, pelo y te lo venden. No hay nada más absurdo que pedirle eso, pero eso tampoco es para que nosotros los humillemos o los tratemos como nada, porque tenemos que tener compasión, porque de hecho eso eran muchos de nosotros, ¿o no, hermanos? Sabemos que Satanás ha engañado a la humanidad con imágenes. Por eso Pablo dice, tienen entendimiento, tengan amor de Dios, porque los ídolos nada son. Satanás ha engañado a la humanidad con imágenes, ¿verdad? Y la imagen corresponde a algo inexistente, solo refleja la imaginación del que lo diseña o la suplantación de demonios. Hechos 19, verso 26 dice, pero si veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia ha apartado a muchos gente con persuasión diciendo que no son dioses. Fíjate, los mismos griegos sabían, dice, que no son dioses los que se hacen con las manos. La pregunta es, ¿qué son entonces? ¿Qué son? Son imágenes, son solamente figuras hechas por los humanos. Continúa adelante, un solo Dios y Señor que tiene y da vida. Un solo Dios y Señor que tiene y da vida. Verso 5, de 1 Corintios 8. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, y por Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así es que los ídolos en realidad no son nada. No son nada, es algo absurdo, pero vuelvo a decir, usted debe de predicarle, enseñarle a estas personas, a quien sea que adore ídolos, que se aparten de esos ídolos, porque eso no tiene ningún sentido. Y Dios tendrá compasión de la gente. El Señor se apiadará de aquellos que llamará a la vida eterna. El Señor se apiadará y tendrá misericordia de ellos. ¿Sí lo cree, hermano? ¿Cuántos aquí eran idólatras? ¿Qué idólatras eran? ¿Guadalupanos? ¿Eran guadalupanos? A ver, levante la mano los guadalupanos. Ahora nada más 3. ¿Y los demás qué eran? A ver, budistas, levante la mano los budistas. ¿Verdad que éramos idólatras?
Y Dios se compadeció de nosotros. Y Dios nos perdonó. Y aquí estamos. Aquí estamos, por su gracia, su bondad, aquí estamos. ¿Pero qué? ¿Eso nos hace mejor que ellos? No. Simple y sencillamente por pura bondad y misericordia de Dios es que estamos aquí. Y debemos de ir a decirles que no hay dioses más que un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Ahora, cuando tú te juntas con tu familia en conversa idólatra y no les hablas de sus ídolos, estás peor tú que ellos. Estás peor tú que ellos. Estás más ciego tú que ellos. Si no tienes el valor de decirles a tu familia, ¿cómo van a creer si nunca les hablas, si nunca les dices? Amén. Hermanos, pues yo les digo que yo sospecho que les hace falta un buen de cristianismo, hermanos. Les hace falta un buen. Porque si yo voy a ver a mi familia, que de hecho no sé, ya no tengo planes de ir, pero cuando he ido, les he dicho que se aparten de sus ídolos porque nada son. Nada son. A eso voy para allá a decirles. Si no somos nosotros, ¿quién? Tenemos que hacerlo. Ahí está el amor de Dios, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos aquí aman a su familia? Si los amas, diles la verdad y la verdad los puede hacer libres. Continúa adelante. Falta de conocimiento es temor e inmadurez. Por otro lado, la falta de conocimiento también es muy dañino. Es muy dañino, hermanos. Verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Mira, fíjate lo que Pablo dice. Es como los cristianos supersticiosos. Hay cristianos que todavía son supersticiosos, que todavía le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a estar solos, o sea, solos en su casa, en su propia casa tienen miedo. Tienen miedo a las cosas, tienen temor, todavía tienen miedo, todavía escuchan ruidos. Ahora sí, como dicen, todavía escuchan pasos en la azotea, hermanos. Ese temor no es otra cosa más que es una falta de conocimiento. Estas personas, los corintios, tenían el problema de que decían, yo no voy a comer de eso que venden en la carnicería porque lo ofrecieron a los ídolos. Eso es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de pura conciencia. En el sentido de que, si, por ejemplo, en México, no sé en otros países, pero en México celebran el 12 de diciembre. Sí, diciembre, ¿verdad, hermano? Ya, ¿quién sabe? El 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y se hace comida. Te invitan, oye, ven a comer a mi casa, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer pozole, mole, enchiladas, vamos a hacer comida mexicana, ven para acá. Tú llegas y te dices, ¿sabes qué? Esta comida la hacemos en honor de la Virgen de Guadalupe. Es ahí donde es tu conciencia, porque no hay una prohibición estricta, sino que es tu conciencia que dice, bueno, Señor, aquí está este plato, muchas gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que todo alimento es santificado, purificado por la oración y por la acción de gracias. Pero si tu conciencia dice, no quiero comer, gracias. Nadie te condena. Nadie te condena. Ni estás condenado. Y si vas con alguien y otro hermano en Cristo y dice el otro hermano, pues yo sí le entro, échame un pozolito aquí para compartir con ustedes. Tú no puedes condenar al que come pozole de la Virgen de Guadalupe. Tú no lo puedes condenar, pero él tampoco te puede condenar a ti.
Si tú dices, no, no quiero porque es ofrecido a los ídolos, tú no lo puedes condenar, porque son cuestiones de conciencia. Si tu conciencia no te condena, no hay ningún problema. Pero si tu conciencia te condena, detente a hacerlo. ¿Me estoy explicando, hermano? Vamos a hablar un poquito más de esto. El temor. Romanos 14:23. A ver, ponlo ahí rápido. Aquí no lo tengo en mi nota, pero Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Así es que usted dice, no, yo no quiero eso de la Virgen de Guadalupe. No comas. Pero si tu conocimiento te ha dado una libertad genuina y tienes una fe verdadera, y tú dices, Señor, la Biblia, tu palabra dice que todo es santificado por la oración. Gracias te doy por estos alimentos. Ahora, ¿qué tal si tú te vienes muriendo de hambre? Que es muy común. ¿Qué tal si no has comido nada en la mañana y en la tarde llegas a un hogar donde están haciendo una comida, la Virgen de Guadalupe, y es lo único que tienes que comer? ¿Quieres comer? Es para la Virgen. Señor, gracias por esos alimentos. ¿Me estoy explicando? Es cuestión de tu conciencia. Tu conciencia. Pero tu conciencia es tuya, tu conciencia. Tu conciencia no juzga al otro. Tu conciencia no juzga al que come y tu conciencia no juzga al que no come. Ahora, estoy hablando de un caso extremo. Lógicamente que antes de ir a comer comida a la Virgen de Guadalupe, mejor me como unos tacos de lo que sea en la esquina, ¿o no, hermano? Estoy hablando en cuestiones extremas. Pero hay creencias erróneas. Al menos los corintios los guardaban y yo creo que mucha gente los guarda. Primero, los griegos romanos sacrificaban comida a los ídolos. Ellos eran politeístas, hermano, y constantemente hacían fiestas, llenaban sus templos de comida, especialmente carne y cosas. Fíjese, en aquellos tiempos no había refrigeradores y lo que sacrificaban comida a los ídolos, especialmente ellos sacrificaban carne y ellos no la podían consumir toda. Y entonces, como ellos no podían consumir, los sacerdotes de los templos paganos no podían consumir ni guardar toda la carne, iban al mercado y la vendían. Pero esa carne específica dedicada a esos dioses era una carne especial. De hecho, era más cara. Era más cara porque era una carne, hermano, sacrificada a los ídolos. Entonces, en la mente griega, greco-romana, estaba el pensamiento que la carne que era sacrificada a los ídolos era una carne santificadora, purificadora, hermanos. Dos, estos griegos romanos ofrecían ofrendas a los espíritus malos. Para ellos tenían la creencia que los espíritus atacaban o destruían las parcelas, las cosechas, las propiedades, y ofrecían ofrendas de comida, especialmente carne, hermano, a esos demonios. Eso era parte de la cultura grecorromana. Y tercero, como estas ofrendas eran santificadoras, eran de mucho valor y aprecio por la gente, hermano. Estas ofrendas eran santificadoras. Entonces, cuando la gente iba al mercado, preguntaba, ¿tienes carne a los ídolos? Sí. ¿Cuánto cuesta? Esta cuesta $3 más cara la libra que la otra. La otra es no sé, de vaca, pero era la vaca del vecino. Y esta vaca la ofrecimos a los ídolos. Y me la acaba de traer el sacerdote en la mañana. Es más cara porque es santificadora. Imagínense esos tratos dentro del pueblo, hermanos. O sea, del pueblo corinto. Y entonces los cristianos en la iglesia, que también tenían sus comidas, como ayer, como constantemente que estamos haciendo comidas, los cristianos a veces, hermano, tenían que comprar esa carne. Básicamente para los cristianos maduros no había ninguna ya diferencia, no había ninguna diferencia. Para ellos comida es comida. ¿A poco? Ya les he dicho muchas veces acerca de la comida. ¿A poco no hay lugares donde se comen las iguanas?
Hay lugares donde comen víboras. Hay lugares donde comen estos possums, tacuaches, armadillos. ¿Qué más, hermano? Saquen, a ver, saquen de su pecho, ¿ah? Conejo. ¿Qué, hermano? Lagarto, lagartijas. Puro ribeye. ¿Qué? ¿Verdad que sí? Yo sé que algunos, ay no, fuchi, no, iguana no, pero qué, no, pues allá nos comemos pues no sé, escarabajos, no, pues nosotros no comemos escarabajos. Y así cada región tiene su comida. Pero para los cristianos de Corinto ya no había problema. Si fuera sacrificado a los ídolos o fuera una carne normal, no había ningún problema, ellos la traían. Pero es ahí donde los hermanos débiles se enteraban y decían, es que esa carne se la compró al sacerdote. Y es ahí donde estaba un problema. Punto 3, delante de Dios tenemos libertad con los alimentos. Delante de Dios tenemos libertad con los alimentos. Capítulo 8, verso 8. Continúo, comer o no comer. Comer o no comer no nos hace ni menos ni más ante Dios, hermanos. Lo único que hace es que la ropa no nos quede. Pero algo mejor o peor delante de Dios, nada. Nada, no hay nada en la comida que pueda hacerte mejor o peor. Como el catolicismo, ¿verdad que tienen una Semana Santa, hermanos? Y en Semana Santa no comen carne. No comen carne. En Semana Santa no dicen malas palabras. ¿Se acuerdan, hermano? Yo me recuerdo que en Semana Santa mi mamá me decía, no maten pajaritos esta semana. Y sí es cierto, no podía matar pájaros. Nosotros, nuestro entretenimiento cuando éramos niños era traer colgada una resortera y donde se atravesara, lo que se atravesara al cabo de la resortera, le pegábamos, le tirábamos. Ese era nuestro entretenimiento cuando estábamos niños. Hoy en día los chamacos les das esto, mamá, estoy aburrido. Pero ese era nuestro entretenimiento. O una llanta, andábamos con una llanta corriendo. ¿Cuánto jugaban con una llanta, hermano? El trompo. Bueno, el punto es, hermano, que supuestamente en Semana Santa no comíamos ciertos alimentos. Pero éramos más malos que la carne de puerco echada a perder, hermanos. Éramos malos, perversos, apartados de Dios, alejados de sus mandamientos. Dice en el verso 8, si bien la vianda, fíjate, si bien la vianda, o sea la comida, no nos hace más aceptables delante de Dios. Ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos, ¿qué? Menos. ¿Sí? Así es que no existe ninguna cosa que tú comas, hermano, que te haga santo o que te haga menos santo. Vuelvo a decirte, si te invitan y te dicen, ¿sabes qué, hermano? Ustedes, estamos celebrando al santo patrono del pueblo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están celebrando? No, pues con tamales, con birria, con carnitas, con enchiladas, bueno, ya sabemos todo lo que hacen, pero estamos celebrando. No se preocupen. Échenlo para acá. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Es lo que dice Pablo. Si ustedes comen comida, carne, que se sacrificó a los ídolos, pero que les sobró, y el sacerdote pues no tiene un refrigerador donde guardarlo, ni se le alcanzó a comer toda, porque ellos tenían el derecho de comer de la carne que traía el pueblo, comían, pero no se la acababan. Entonces, ¿qué hacían con esa carne que habían ofrecido a los ídolos y sobraba? Llevaban al mercado y la vendían, se la vendían al carnicero. Aquí hay carne, te la vendo, está bien. Y entonces los cristianos la compraban y algunos decían, no, pero eso es sacrificado a los ídolos. Aquí Pablo lo está diciendo. La comida no te hace ni más ni menos delante de Dios. Ahora, nos abstenemos de comer ciertas cosas, pero no por temor espiritual, hermanos. Mateo 7:15. No era ese, perdón.
Ah, no lo hacemos por temor espiritual. De hecho, Cristo le da a Pedro, ¿qué le da? Cristo le da una orden a Pedro, Hechos 10:13. ¿Se recuerda cuando el Señor le mostró aquella visión con todos los animales, cuadrúpedos, reptiles? Fíjate, la Biblia dice claramente, reptiles, cuadrúpedos, aves, lo que sea estaban en ese lienzo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Cristo a Pedro, hermanos. Verso 13. Y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Ahora, decía que nos abstenemos de alimentos. Porque, por ejemplo, hermano, comer mucha carne de puerco no es dañino. ¿Qué otra cosa es dañina? A ver, pan, tortillas, sodas. Algunos por la soda ya se están yendo a visitar a San Pedro, hermano. ¿Sí o no? Por tanto refresco. ¿Por qué nos abstenemos de cosas? Por salud. Por salud. ¿Sí? No porque, ay no, es que eso me quita o me roba santidad. No seas exagerado, por favor. Eso no tiene nada en lo absoluto. Porque no hay nada material. Ese es el pasaje que decía. Cristo le dice a sus discípulos, no es lo que come el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Me abstengo una semana santa porque es mi semana santa y no como carne. Pero en el corazón estábamos llenos de toda maldad, toda perversidad. Continúa adelante, libertad con amor y precaución. Libertad con amor y precaución, hermanos. Libertad con amor y precaución. ¿Por qué precaución? El verso 9, mira lo que dice el verso 9. Pero mirad que esta libertad que ya tienes, esta libertad vuestra, no venga a ser tropezadero. ¿Para quién, hermanos? Para los débiles. Si un hermano inmaduro, como lo he dicho muchas veces, nos ve hacer algo que molesta su conciencia, su vida espiritual queda dañada, y no debemos de causar ningún daño a nuestros hermanos, porque tenemos que tener cuidado, precaución. Hay gente que me ha preguntado, ya te lo decía hace una semana para atrás, hay gente que me pregunta, ¿puedo fumar? ¿Puedo tomar? Yo digo que no, yo dijera que no lo hicieras. No lo hicieras porque eso se convierten en vicios en tu persona. Vicios que después va a estar difícil que los quites de encima de tu persona. ¿O no? O sea, no pongas en tu cuerpo, no lo acostumbres a vicios que no son productivos para tu persona. Entonces, si usted pudiera decir, pero yo qué culpa tengo de que mi hermano no avance, yo qué culpa tengo de que la hermana sea una inmadura, ¿qué culpa tengo? De hecho, las murmuraciones y las críticas siempre, casi siempre son de los más débiles a los más fuertes, o a los que a veces usan o mal usan su libertad. El débil siempre es empujado a murmurar. Ay, pero ¿por qué la hermana, el hermano esto y aquello? Porque están débiles, pero mi libertad, porque en realidad somos libres en Cristo Jesús, no debo de usar esa libertad, hermano, sin que me importe la inmadurez de mi hermano y de mi hermana. No debo hacer eso. Es lo que Pablo dice. Dice en el verso 9 una vez más. Esta libertad que tienen, no la usen para hacer tropezar a los débiles. Ahora, ¿hay hermanos débiles en las iglesias? Hermanos, casi los que siempre están murmurando y criticando son los más débiles. Hay mucha debilidad en ellos. Criticando en el sentido del avance de otros. A eso me refiero. No criticando sus ropas y sus carros. Esas tonterías. Esas cosas son absurdas. Son cosas tontas. Yo me refiero al avance espiritual de la gente.
al avance y al retroceso de la gente. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no lastimar la conciencia de la persona. Hacer tropezar a un hijo de Dios, hacer tropezar a un pequeñito. Mateo 18, 6, 7 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que cree en mí. O sea, si tú abusas de tu libertad y dices, ¿qué? Yo puedo tomar cerveza y mírenme, soy hijo de Dios, soy cristiano reformado. Algunos dicen, Spurgeon fumaba, ¿por qué yo no? Otros dicen, pues, Pablo dice que a Timoteo que tome vino, ¿por qué yo no voy a tomar? Y usan su libertad para hacer tropezar a los más débiles. Pero lo hacen con maldad, porque sabiendo que vas a lastimar a alguien, ¿me estoy explicando? Sabiendo que vas a hacerle daño a alguien. Dice, ¿qué dijo Cristo? Si tú haces tropezar a uno de esos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. El 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tenemos que tener cuidado, no ser los causantes de tropiezo de nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo. No seamos tropiezo a nadie. A nadie. Romanos 14, 20, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Fíjate, Pablo lo dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En otras palabras, si vamos todos juntos y nos invitan, porque es la fiesta del patrón del pueblo, y si yo sé que hay hermanos que me acompañan, que son débiles, que todavía son inmaduros, me abstengo de comer. No como, pero pastor, que mire, que coma, que eso está bien rico, no importa, no. Gracias, muchas gracias. Porque no por lo que como, no por lo que hago, no por lo que yo quiera supuestamente disfrutar. Es que si a mí me gusta fumar, y a mí me gusta tomar, y a mí me gusta irme al baile, a mí que me importan los demás. ¿Sabes una cosa? Eso es maldad. Eso es maldad, porque lo estás haciendo con maldad, sin importarte la vida espiritual de tus hermanos. Y ya lo miramos, Cristo Jesús dijo claramente que si tú haces tropezar a uno de estos pequeños que creen en Él, mejor te fuera a aventarte al fondo del mar, amén. Porque Jesús sabe que esa persona es mala. Continúo, libertad con conocimiento debe de ser para ejemplo, hermanos. ¿Tienes libertad y conocimiento? Pues sea un ejemplo. Dice en el verso 10. Continúa en el verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? O sea, vas a empujar al débil a hacer algo que su conciencia no se lo permite. Vas a empujar al que es débil. Hermanos, ¿sí o no? Hay gente que nada más está mirando un pequeño error de nosotros. ¿No? Un pequeñito error de ti. Ahora, hay gente que se sirven con la cuchara grande en hacer de sus vidas un desastre. Pero cuando me preguntan por tales personas, digo, no, yo no los conozco. ¿Cómo no? Si van a la iglesia con usted. No, nada más fueron de visitantes. Pero si ya tienen como 5 años ahí en la iglesia con usted, pastor, no, nada más han venido de vez en cuando. Yo sí, como Pedro, los niego, hermanos. Los niego, no los conozco, no sé quiénes son. No sé quiénes son. Porque tengo libertad y tengo conocimiento. ¿Cuánto más debe de ser para ser un buen ejemplo? ¿O no? ¿Cómo que el que tiene más libertad y el que tiene más conocimiento es el peor ejemplo?
¿Cómo es que es el que tiene peores? Y de eso están llenas las iglesias, de gente que tienen años como cristianos, pero son un pésimo ejemplo, son un mal ejemplo. Pero siempre, hermano, siempre hay quienes siguen al mal ejemplo. No sé por qué están tan verdes, tan cerrados, yo no sé por qué. Ya me cansé yo de pensar en esas cosas. Tienes que buscar los que son buen ejemplo y síguelos. Amén. Sigue los buenos ejemplos. ¿O no, hermano? Pero ¿sabes por qué? Escúchame, ¿sabes? Te voy a decir la verdad. Tú sabes, ¿verdad? Mira, ¿sabes por qué sigues a alguien que es un mal ejemplo? Porque tú eres igual. Tú eres igual, eres la misma persona. Están cortados con la misma tijera. Porque ¿cómo puede ser posible que estás viendo que es un mal ejemplo y lo sigues? ¿Cómo? Te falta carácter. Te falta cristianismo en tu vida. Ahora, a final de cuentas, él es un mal ejemplo y tú también. Y mi consejo es no lo sigan. No sigan los malos ejemplos. Sigan las personas que han permanecido, que dan un buen testimonio, que tienen carácter, que buscan a Cristo, que ponen a Cristo primero, que el Señor es su prioridad, que el Evangelio es la verdad que ellos aman. Ellos son los que debes de seguir como buenos ejemplos, no los malos ejemplos. Ahí lo dice Pablo en el verso 10, si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificados de los ídolos. En otras palabras, tu mal ejemplo, si alguien te sigue, va a hacer lo mismo que tú. Es como los hijos con los padres. ¿A poco no los hijos hacen lo que los padres hacen? Hermanos, los hijos hacen lo que los padres hacen. Los hijos nos ven y hacen lo que nosotros hacemos. Pues somos mal ejemplo. Va a ser difícil al rato convencerlos. ¿Qué hacían los antiguos hebreos? Números 25:2. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ese era el problema. Que esas personas, algunos corintios, hermanos, en vez de ser buen ejemplo, eran un verdadero dolor de cabeza en la iglesia de Corinto, porque eran mal ejemplo, y no solamente ellos, sino que invitaban e incitaban a otros a ser rebeldes a Dios, a ser rebeldes al Señor, a ser rebeldes al Evangelio, a ser rebeldes al pueblo, al mandato de Dios. Son rebeldes con Dios. Esas personas nunca las vamos a poder evitar. Nunca lo va a poder evitar, se van a pegar van a estar siempre dentro de las iglesias. Sigamos el ejemplo de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para todo el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Puedo yo comer de lo que se sacrifica a los ídolos? Sí. Pero si alguien me está observando y está esperando a ver qué voy a hacer, no como. Si alguien está esperando para decir, voy a ver qué hace el pastor para ver si es cierto, mejor no como. Amén. O usted dirá, porque yo sé, porque se estará preguntando dentro de usted, dentro de su conciencia. Porque algunos son bien vivos. Dentro de su conciencia estará preguntando, ¿el pastor tomará? ¿Por qué nadie está hablando esto? Sí, así, ¿fumará? No, hermanos, en realidad esos vicios ya los dejé hace muchísimos años, muchos años. Ya esas cosas ya las sobrepasamos. Pero lo estoy diciendo por si entre ustedes como ovejas, porque ustedes se ven como ovejas y se ven buenas ovejas, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Fíjate que a veces algunos de ellos son tan inmaduros que no alcanzan a distinguir una cabra de una oveja. Ustedes, porque son ovejas. Pero yo como pastor no. ¿Qué pastor sería un pastor que no supiera distinguir las ovejas de las cabras? ¿Y a su nombre? ¿Qué pastor sería el que no supiera distinguir las ovejas de las cabras? Entre ustedes no, porque se ven, es oveja, ¿no? ¿A poco no a todo el mundo le llamas hermano?
Ah, Pablo dice, disciernan. Si alguien te está conduciendo un mal camino, apártate de tal. Pero vuelvo a decir, si lo sigues, es porque eres igual. Porque eres igual. Continúa adelante, hermano. Ya hasta se me estaba olvidando el siguiente punto. Continúa adelante. Libertad para amar a Dios y a mi hermano. Libertad para amar a Dios y a mi hermano. Versos 11 y 12. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecan, hermanos? Contra Cristo. Así es que nunca debo de permitir que mi libertad sea mal interpretada, ni para excusa que otros pequen. ¿Sí? Imagínate que alguien viniera y dijera, hermano, ¿por qué toma? Pues es que yo mira al pastor tomar. Hermano, ¿por qué dice malas palabras? Pues el pastor también dice malas palabras. No. Si de algo nos cuidamos es precisamente que a nosotros nos tomen como el ejemplo del mal ejemplo. Como el ejemplo del mal ejemplo. Tómense entre ustedes, pero a mí no. Yo no quiero ser ese mal ejemplo. Yo no quiero que alguien diga, pues es que yo hago esto porque el pastor lo hace. ¿A poco no mucha gente están esperando eso? ¿No hay mucha gente que esperan eso? Hay mucha gente, bueno, no aquí, me refiero a que mucha gente en el cristianismo esperan eso. Yo he mirado, fíjate, he mirado fotos del el pastor sentado en un bar con líderes de su iglesia, hermano. He sabido de casos del pastor que pelea perros y sus diáconos pelean perros, porque las peleas de perros son ilegales. Y un día les cayó la policía, se llevó el pastor y a todos los diáconos, imagínate. Pregunto, ¿ustedes creen que esa gente califican para ser pastores? Pero vuelvo a decir, el problema es que hay mucha gente que una de dos, o que no le importa lo que la gente diga de ellos porque se han hecho unos descarados. Yo he dicho siempre, es cierto, somos pecadores, pero no debemos de ser pecadores descarados. Pero hay otros que no están esperando a ver quién es el que se porta mal para seguirlo. A ver quién es el peor ejemplo para seguirlo. ¿Estarán bien? Mi pregunta. ¿Estarán bien? ¿Pensarán bien? ¿Estarán bien de sus mentes, de sus conciencias? Yo no lo creo, pero bueno, eso es un asunto de tú y tu conciencia. Amar a Dios, amar a mis hermanos, debe de ser importante para mí debe ser importante amar a mi hermano, amar a Dios. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es lo que te decía hace un momento. ¿Sí? Nos es permitido las cosas, sí, pero no las haremos. ¿Por qué? Porque no convienen. Y en el capítulo 10, de ahí 1 Corintios 10:23, dice Pablo una vez más, repite, dice, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Así es que si yo voy a hacer algo para que mi hermano caiga, en realidad yo estoy en una situación muy deplorable. Adelante, hermano. ¿Qué debo pensar antes de usar mi conocimiento y mi libertad? ¿Qué debo de pensar? A ver, tú que te crees muy libre y muy maduro y muy crecido, que de perspectiva no hay mucho en ti, pero vamos adelante. ¿Qué es lo que debes de pensar? A ver, esto es para todos y yo quiero que todos lo entiendan. Todos lo entiendan. El verso 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo. ¿A quién? A mi hermano. Vamos a usar los siguientes principios. O los siguientes principios sirven como referencia, hermano, que podemos seguir. Ahí está. Antes de que usted haga una cosa, que usted diga, yo tengo libertad, tengo conocimiento, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquí, puedo hacer allá.
Dicen los presbiterianos que ellos pueden tomar que porque son libres. Algunos otros los he mirado con una pipa, así como, ellos se creen como bien sabios. Así como, no son sabios, hermano. Esas personas son gente carnal, son gente mundana. Pero antes de hacer algo, que tú digas, es que yo soy libre. Dios me ha dado libertad. Yo tengo libertad para hacer las cosas. Antes de eso, le voy a dar aquí rápidamente 7 principios que tienes que pensar. Primero, ¿es un exceso? ¿Es un exceso? O sea, la actividad o el hábito que estás haciendo es meramente una necesidad o realmente importante, o es un exceso, o es solamente un estorbo que podría quitar. ¿Es un exceso? ¿Lo que estás haciendo es un exceso? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros, teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no hagas cosas para echarte más cosas encima. Mejor libérate de las cosas para correr con libertad. Yo voy a tomar porque tengo libertad. No, deshazte de las cosas que estorban para que corra la carrera con libertad. Segundo, ¿me conviene? ¿Me conviene? O sea, lo que quiero hacer es de ayuda a mi persona, es útil para mi persona, o es un deseo egoísta personal. ¿Me conviene? 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Sí? Así es que tú evalúa lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Tercero, imita a Cristo. Lo que tú vas a hacer, imita a Cristo. Piensa en lo que Cristo haría en tu situación. ¿Imita a Cristo? Lo que voy a hacer es algo recto, justo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Imita a Cristo, mi conducta, mi caminar, mi andar. 4. ¿Es de ejemplo? Lo que voy a hacer es ejemplar. ¿Es un ejemplo para mis hijos? ¿Es un ejemplo para mi esposa? ¿Es un ejemplo para mi esposo? ¿Es un ejemplo para mis hermanos? ¿Es de ejemplo? 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Pregunta, ¿lo que voy a hacer es ejemplar? Quinto, ¿sirve para evangelizar? ¿Quieres ganarte a tu familia, pero te comportas igual que ellos? Créemelo, que te lo vas a ganar nunca. Nunca van a creer en ti. Es más, yo creo que mucha gente va a ir al infierno precisamente por el mal ejemplo de la familia cristiana. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. O sea, son pecadores sin Cristo, pero hay muy malos ejemplos en los cristianos que a veces, hermano, ni la familia les cree. Lo que hago sirve para evangelizar. Si no sirve, quítalo. Si no sirve, deshazte de ello. Quítalo de tu persona. Mi conducta, mi andar. Evalúa eso, Colosenses 4:5, andar sabiamente. Fíjate lo que dice Pablo, andar sabiamente, ¿para quiénes? Redimiendo bien el tiempo. Sexto, ¿me edifica? ¿Edifica lo que voy a hacer? ¿Edifica mi vida, mi persona? ¿Quedaré más edificado? ¿Maduraré más en Cristo? ¿Seré espiritualmente más fuerte? Ya lo dice Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es permitido, pero no todo edifica. Y séptimo, pregúntate, ¿esto exalta a Dios? ¿Esto exalta a Dios? ¿Da gloria a Dios? ¿Dios es exaltado con lo que estoy haciendo? ¿Es glorificado Cristo? ¿Verdad? Dice Mateo 5. Así vean los hombres vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? 1 Corintios 10:31 dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo ¿para qué?
para la gloria de Dios. ¿Sí? Así es que tu vida, tu conducta, tu tiempo, tus acciones, tus actitudes son para la gloria de Dios. Si tú vas a servir y amar a Dios, créemelo que pocos te van a seguir. Pocos te van a seguir. No vas a ser una persona muy deseada, no vas a ser una persona muy. Cuando tú eres una persona que buscas amar a Dios, que marcas una línea recta para con Dios, para con tus hermanos, no pienses que vas a ser una persona muy popular. No vas a ser una persona muy seguida, muy anhelada. Ah, quiero estar con mi hermano. Quiero estar con mi hermano ese que me está hablando siempre de la palabra de Dios. Quiero estar con mi hermana, ella que siempre me ayuda a orar. Quiero estar con mi hermano, aquel que siempre me invita a la iglesia, que siempre está diciéndome, vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Quiero estar con él. Pero a veces como hay poca gente así, hermanos, créanmelo que no la libran, no la libran. Algunos de ustedes son una vergüenza como cristianos, son una vergüenza. Piensan en lo mundano, piensan en lo terrenal, piensan en sus planes, piensan en su vida. Bien dijo Pablo a los filipenses, piensan en lo suyo propio, nada más. No piensan en el reino de Dios. Y cuando tú piensas nada más en ti, no eres un buen ejemplo. Eres una vil piedra de tropiezo. Pero como hay otros incautos que no aprenden y no entienden, simplemente te siguen porque están iguales de ciegos. Pero cuando tú eres una persona que reúnete con alguien que habla la palabra. A ver, ¿qué fue el último libro que leíste, hermano? Vamos a poner la línea más pequeña, la línea más baja. Vamos a poner la línea más baja. ¿Cuál fue el último libro que leíste, hermano, que me puedes compartir? A ver, búscalo. Búscalo entre ustedes, búsquense. Y discutan eso que aprendieron. Discutan eso que entendieron. ¿De qué se habló la enseñanza, la predicación? ¿En qué te edificó? ¿En qué te bendijo? ¿Qué nos dio como sustancia? Pongan a Dios, pon a Dios primero. Pero cuando hagas eso, tienes que estar dispuesto a ser una persona casi sola. Casi sola. Pero, pues a final de cuentas, para el Señor vivimos, ¿no, hermanos? Y del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Si vivimos o morimos, somos del Señor. No me acuerdo a quién le decía hace poco, no me recuerdo a quién le decía, con quién platicaba acerca de lo práctico que es la vida. Yo no sé, yo he puesto eso en mi vida, en mi persona, la vida práctica, la cual nos lleva a pensar en una vida pronta, en una vida rápida, en una vida, le decía la semana pasada, antepasada, hermano, que hay gente que paga, por ejemplo, la marca Balenciaga. ¿Ha oído la marca Balenciaga? Unos zapatos que cuestan $4,000, $5,000. Hermano, usted dijera, pues son de oro. Hermano, son un mugrero de zapatos. A veces parecen zapatos viejos, sucios. ¿Usted tira a la basura? Los tira y ellos le ponen Balenciaga y valen eso. Pero esa es la frivolidad de la vida. Para nosotros la vida debe de ser práctica. ¿Por qué? Porque hoy vivimos y lo que vivimos, vivámoslo para el Señor, viviendo en Cristo, viviendo para Cristo. Y dejemos que la vida se encargue en nuestro Señor. Concluyo, todos tenemos conocimiento en diferentes medidas. No seamos altivos, ni permitamos que ese conocimiento nos descoloque de la gracia de Dios. Seamos sencillos y humildes de corazón, así como Cristo lo fue. Ni los ídolos son nada, ni existe temor que nos pueda poner en un estado de superstición. Dios nos ha librado del temor y de la ignorancia ahora en la relevancia de su palabra. En la relevancia de su palabra podemos tener conocimiento y libertad. Y último, jamás la comida será un estorbo con Dios. Lo que sí estorba es el libertinaje y el legalismo en nosotros. Eso sí estorba. Tengamos siempre cuidado de no hacer caer a un hijo de Dios por quien Cristo murió. Póngase de pie, hermanos.
Póngase de pie conmigo. Vamos a orar.